La palabra que voy a compartir la he titulado La perspectiva del Evangelio frente a los problemas en el mundo. Y quiero comenzar diciendo que cuando las pasiones se tornan indomables, cuando la crueldad, la apariencia religiosa van en aumento, cuando crece la injusticia, cuando el hombre y la mujer diariamente se torna indiferente a Dios y a su mandamiento, necesitamos una voz estentoria, necesitamos una voz que indique el camino a seguir, necesitamos, en otras palabras, una voz profética, necesitamos que la palabra de Dios se encienda en nuestros corazones para declarar: esto es lo que dice Dios, este es el consejo que Dios da a la sociedad que ha dado las espaldas a Dios y está experimentando el fruto de su propia rebelión. Y en esta ocasión quisiera yo leer unos versículos del profeta Ezequiel. En el capítulo 3, versículo 17 al 18, la Biblia dice de la siguiente manera: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Este pasaje bíblico que nos presenta la vida del profeta tiene una particularidad. Es un profeta del exilio. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia y el profeta comparte su angustia, su sufrimiento y el dolor de su nación. Está empatizando con el dolor, el sufrimiento que el pueblo está experimentando. Nótese que al ser llevado cautivo habían dejado su tierra, habían dejado el templo, habían dejado la gloria de Dios y las experiencias tradicionales en igual manera. De modo que todo lo que le estaba aconteciendo al pueblo de Israel no era otra cosa que las consecuencias de su propia rebelión. Y viene una reflexión para aplicarla a los días de hoy que vive el mundo. Porque no pensemos solamente en lo que experimenta nuestra nación, sino veamos la problemática a nivel mundial. Y a nivel mundial podemos observar que el robo, que la delincuencia, que la falta de pudor, que los altos índices de corrupción de los políticos, de los empresarios, y que el mal se propaga con tanta fuerza. En esta ocasión, observamos que Dios habla al profeta y le da la gran comisión de ser un atalaya. Lo comisiona para que sea atalaya. En otras palabras, sea un vigilante que se ubicaba en un lugar estratégico para advertir al pueblo de los peligros que podían acecharlo. Pero tú y yo, que formamos parte de la Iglesia de Cristo, tenemos que ser atalaya. Tenemos que ser lo que anunciemos al pueblo de los peligros que es vivir sin Dios. El peligro que le acarrea a una sociedad que ha dado las espaldas a Dios y que pretende vivir una vida totalmente independiente a Él. Cuando la Biblia habla de atalayas y cuando habla específicamente a Ezequiel, uno de los profetas, el atalaya tenía la responsabilidad de denunciar el pecado, pero a la vez proteger a su pueblo. Era la gran responsabilidad que tenían los atalayas. Es la responsabilidad que nosotros como creyentes, que la luz de Dios ha resplandecido en nuestro ser, que el poder de Cristo ha sido manifestado en nosotros. No podemos ser mudos de la verdad, no podemos conformarnos solamente con la bendición que hemos recibido, sino que tenemos que compartir lo que de gracia nosotros hemos recibido. Cuando observamos el contexto del
del profeta Ezequiel, es decir, la experiencia de Israel en cautiverio, observamos dos clases de personas, los impíos y los justos. Pero su destino puede verse afectado dependiendo de la advertencia que ellos han recibido y cómo responden al mensaje de advertencia. En igual manera nosotros tenemos esa gran responsabilidad de advertir a nuestros amigos que Jesucristo es la esperanza de los pueblos de la tierra y quien no atienda al mensaje de salvación corre el peligro de perdición eterna. El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, él dijo las siguientes palabras: es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y la Biblia. Era un hombre que tenía profundas convicciones porque Estados Unidos nace con una plataforma cristiano-evangélica. De manera que los comienzos fueron comienzos muy positivos donde fueron anclados en las promesas de Dios y fundamentados en el Dios del cielo. Las palabras de Isaac Newton también son interesantes, porque él dice: no hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagradas Escrituras. Pero ¿cuáles son los males que azotan en el mundo en el cual nosotros vivimos? La pandemia se ha ido extendiendo en el mundo, pero no solamente ha generado un problema de salud, ha producido un problema económico, pérdidas laborales, una crisis en el aspecto financiero de los grandes potentados, pero también las clases más afectadas son las clases más vulnerables, más postergadas. Es decir, la crisis ha producido efectos notorios. Y frente a esta crisis, los gobernantes, las autoridades sanitarias siempre están recomendando aguardar la calma y enfrentar con una actitud positiva la crisis mundial. Es cierto, tenemos nosotros que empatizar con todo el sufrimiento humano que se está experimentando. Tenemos que sensibilizarnos frente al dolor humano y frente a la problemática mundial. Y tenemos que colaborar en la medida de lo posible con una actitud positiva. Porque hay muchas opiniones que en vez de ayudar, sin embargo, generan todo un ambiente de mayor pesimismo. Tú y yo podemos ser un aporte en el sentido de tener una mejor convivencia si tenemos una actitud mucho más templada y mucho más positiva. Ahora, cuando uno va a las páginas de las Sagradas Escrituras, entonces se da cuenta que verdaderamente Dios nos da promesas. Nos da promesas cómo enfrentar los días malos, cómo enfrentar los panoramas inciertos, cómo tener confianza cuando todo parece nebuloso. El Dios del cielo y las promesas que Dios nos da inspiran siempre nuestras vidas. Por eso tener una actitud de ánimo positiva siempre será valerosa y será positiva para quienes están profundamente afectados con toda la situación que el mundo está viviendo. ¿Qué decir de los líderes mundiales? Los líderes mundiales no encuentran solución, no solamente con la pandemia, sino otras problemáticas mundiales que se ha venido conversando y que se levantan voces de hombres entendidos como la opinión general. Y frente a esas problemáticas, uno se comienza a dar cuenta que la maldad del corazón humano prevalece, el egoísmo, el amor al dinero, no hay soluciones concretas, sino más bien hay todo un lenguaje meloso que no todos pueden comprender, porque las acciones de los hombres siempre son motivadas por lo que hay en lo profundo del corazón. Y si Cristo no está en el corazón, si Cristo verdaderamente no ha sido revelado, entonces es muy, muy complicado para aquellos que están arriba como aquellos que están en diferentes posiciones. ¿Cuáles son las cosas problemáticas que están aconteciendo en nuestro planeta? Pensemos en un momento en el hambre. Se dice que 870 millones de personas, incluyendo niños, tienen hambre.
que la extrema pobreza en algunas zonas del mundo, en algunas áreas del mundo, como la India, como el África, como Asia. Y no podemos nosotros desconocer algunas áreas del Caribe, de América. La extrema pobreza hace que muchas personas puedan comer una comida al día. La condición degradada que han llegado tantos niños y tantas personas que viviendo en una forma tan esclavizada, sin embargo, otros viven con un derroche impresionante. La prepotencia de aquellos que tienen grandes cantidades de dinero, la insensibilidad inclusive de los grandes potentados religiosos, en igual forma. Nadie está exento de tener un corazón perverso, de la insensibilidad. Uno evidentemente se siente impotente porque es demasiado pequeño, pero sin embargo declarar la palabra y declarar la realidad del corazón humano. ¿Qué decir de los cambios climáticos, la contaminación ambiental, los incendios que han destruido en el mundo miles y millones de hectáreas, con todos los efectos colaterales de la muerte de animales, la destrucción de la naturaleza, la ganadería? Es un espectáculo horrible lo que está aconteciendo. Y qué decir el agua, los problemas del agua, la crisis del agua, el desenfreno moral es impresionante, el ataque voraz a la familia, la permisión a las conductas abominables a los ojos de Dios. Todo ese comportamiento está claramente revelado. Entonces hablamos de una crisis, la crisis distinta y real, porque la crisis que viven los ricos es totalmente diferente a la crisis que viven los pobres. La crisis de los poderosos es diferente a la crisis de los debilitados. Por eso que en esta hora es bueno que nosotros podamos reflexionar. ¿Qué poder tienen las Escrituras para cambiar las acciones de los hombres? ¿Podrá el poder de Dios y la intervención de Dios en el corazón del hombre modificar el comportamiento humano? ¿Podrá Dios acercarse a la criatura y cambiar su forma de pensar para que ese hombre avaro, ese hombre insensible, se torne diferente al dolor humano? Y ese hombre que se ha pervertido en la maldad, en el abuso, en demostraciones variadas que revelan el poder del pecado, ¿podrá Dios intervenir y cambiar al ser humano? Quiero decirte que la Biblia declara que es la revelación de Dios al hombre, que es la manifestación divina a sus criaturas. La Biblia es la palabra de Dios, es el libro inerrante e infalible de Dios. Es lo que nosotros llamamos la regla de fe y conducta. Es como dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como dice el escritor sagrado, hablando a los jóvenes, pero también tiene un alcance a toda edad, a personas de toda edad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Con guardar la palabra. Cuando la palabra se anida en el corazón, cuando la mente es renovada por el poder de la palabra, cuando la mente de Dios ejerce una influencia en la vida del mortal, ese hombre y esa mujer puede cambiar de vida y su influencia será una influencia diferente. Por eso cuando el poder del Evangelio ha llegado a un drogadicto, las cadenas han sido cortadas. Cuando el poder de Dios ha cortado las ligaduras de la inmoralidad en un hombre que se da cuenta que ha caminado en senda totalmente equivocada y que el poder del pecado lo ha llevado hacia el mal, pero un día reconoce su maldad, se arrepiente de sus pecados, confiesa a Jesús como Salvador y su vida cobra un sentido nuevo, un propósito nuevo, un significado, una valía. Hay un destino diferente, bendito sea el Señor. La Biblia, para nosotros los predicadores, es la fuente de inspiración. Pero no solamente debiera ser para nosotros los predicadores la fuente de inspiración. La fuente de inspiración para el maestro, para el hijo y la hija de Dios que tiene el privilegio de enseñar la palabra a otros. Debiera ser el manual de consulta de nuestros gobernadores, de los políticos, los comunicadores de televisión,
los educadores, debiera ser el manual de consulta de todo hombre y toda mujer. Que los principios de la palabra queden esculpidos en el corazón del hombre, y yo les garantizo que el proceder del ser humano sería totalmente diferente. El libro de Proverbios es un libro de principios prácticos en la vida de familia, en la vida, en nuestra convivencia. Ejemplos prácticos, cómo poder tener una vida de utilidad, de responsabilidad y decencia. Por eso que vale la pena que nosotros podamos aplicar la palabra. ¿Por qué la palabra se torna tan necesaria en la vida de nuestros gobernantes? Porque hay principios de gobernabilidad. Porque en la Biblia que nos habla de justicia, de decencia, de pureza, del valor de la vida humana. Nos habla el valor de la familia, de la honestidad, de la integridad. Nos habla de valores, de la solidaridad, de tener compasión con el prójimo, de cultivar la generosidad. Todo eso nace del corazón de la palabra. Y cuando la palabra se torna en el pan diario, en el alimento espiritual a nosotros, cuando el Espíritu Santo vivifica esta palabra para internalizarla en nuestro espíritu y nosotros respondemos al poder de esa palabra, el hombre que más privilegios ha tenido, la mujer que ha sido privilegiada con una administración de riqueza, tiene la gran responsabilidad también de crear fuentes laborales y hacerlo con justicia. Y Dios, cada movimiento de nuestro corazón, cada una de nuestras acciones, el Señor las contempla. Es una nueva manera de vivir. Es una manera de vivir que agrada el corazón de Dios. Es una manera de vivir que tiene que ver con la mente de Dios, influyendo en el comportamiento del ser humano. La Biblia nos habla de sus perfecciones, nos habla del amor de Dios, de la compasión de Dios, sabiduría de Dios, nos habla de su autoridad, de su omnipresencia, de su omnisciencia, las perfecciones y los atributos divinos. Por eso que en esta hora, cuando decimos la perspectiva que tenemos nosotros del Evangelio en las problemáticas humanas, evidentemente la Biblia nos arroja la luz suficiente. Miren lo que dijo Jesús. En Juan 3:36 dice la Biblia de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios ama al ser humano, tiene un plan definido para él, pero aborrece sus malas obras. Lo que separa al hombre de Dios es el pecado, es el poder del pecado. Y es precisamente esta sociedad postmoderna que no quiere saber nada con el pecado, no quiere reconocer el pecado, pero el pecado está claramente implícito en alguna manera en la naturaleza del ser humano. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Qué dice la Escritura acerca del pecado? El pecado es quebrantar las normas de Dios, es transgredir la ley divina. El pecado, en otras palabras, es errar al blanco. Pecado, en alguna forma podríamos nosotros resumirlo, el pecado que es destronar a Cristo y entronar a nosotros, hacerlo el Señor de nuestras vidas. Y podríamos enumerar una serie de calificativos que tienen que ver con el pecado. Pero definamos la raíz del pecado de esta manera: incredulidad. Es confiar en nosotros mismos y perder la confianza en Dios y aún tratar de ridiculizar la existencia de Dios. Eso es pecado a la luz de la Biblia. Por eso que la Biblia dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. El orgullo es la adoración de sí mismo. La desobediencia es la rebelión interna. Y la sensualidad es la complacencia de la carne, es dar gusto a la carne. La carne siempre tendrá inclinaciones. Por eso que el apóstol San Pablo habla en relación a los pecados de la carne. Habla y dice: consérvate puro, huid de las pasiones juveniles, absteneos de toda especie de mal. El apóstol San Pedro habla de absteneos
de los deseos desordenados, de las pasiones que batallan en el alma. Hay una seria recomendación a huir de la fornicación, huir de las pasiones juveniles, porque esa es la gran lucha. Por eso que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre peca porque hay una naturaleza que está inclinada hacia el mal. ¿Cuál es el pensamiento humanista? El pensamiento humanista de las personas que trabajan en el campo de la ciencia, en el campo de la salud, en el comportamiento humano, piensa que la solución depende de la inteligencia humana. Es cierto que hay científicos cristianos que han conocido a Dios, que hay personas que trabajan en el área de la salud y que han conocido a Dios y que tienen una actitud totalmente diferente. Hay personas que en igual manera han incursionado y se han preparado profesionalmente para conocer el comportamiento humano y ver cómo el hombre reacciona, pero ellos reconocen la naturaleza espiritual en igual manera y pueden ser un aporte mucho más valioso a las necesidades emocionales y a la realidad del pecado en el ser humano. Pero estoy pensando en la mentalidad humanista. Aquel que dice la capacidad intelectual es fundamental. Mientras más capacidad intelectual, mejor. Mientras más dinero el hombre posea, mejor. Sin embargo, a veces estas personas que viven en un nivel cómodo, en un nivel de autosuficiencia en el aspecto económico, sin tener nada que le falte, a veces el vacío del alma lo lleva a experimentar una serie de flagelos. El flagelo de la droga. Se dan ciertas licencias licencias morales, comportamientos a veces de injusticia, porque el problema del ser humano es un problema del corazón. El hombre necesita volverse a Dios. Entonces, por lo general, la sociología, la psicología, la psiquiatría hablan de los desórdenes de la personalidad, de no saber manejar las emociones. Se habla de la crisis nerviosa. Los psiquiatras prescriben remedios para ayudar en las reacciones violentas, agresivas, y comienzan a dopar, a sedar a la gente y no responden a las verdaderas causas, las causas que generan todas estas problemáticas humanas. Y las personas no son libres. Las personas a veces terminan en la locura, porque la ciencia tiene la tendencia a desconocer la naturaleza espiritual, la necesidad de Dios. Por eso que el hombre tiene una necesidad, el espíritu, alma y cuerpo. Nos componemos, estos son los elementos de nuestra personalidad. Y el espíritu nos hace tener conciencia de Dios. El alma nos hace tener conciencia de nosotros mismos. Y el cuerpo nos hace tener conciencia del mundo en el cual nos rodea. El derrumbe de la vida familiar, la escalada de deshonestidad, la violencia, los abusos, en todos los aspectos, hablan por sí mismos. La conducta del ser humano en todos los países es el corazón humano corroído, lejos de Dios, que se toma licencias para vivir de una manera tan contraria a los deseos del Señor, a los deseos del Creador. La perspectiva del Evangelio para todo ser humano, para usted que me escucha, es totalmente clara en las páginas de la Biblia. Nosotros dependemos de la fe en Dios. Nosotros tenemos fe y es por eso que nosotros creemos que nuestros problemas son resueltos en la medida que el hombre se vuelva a Dios y el hombre sea obediente a las normas divinas. El hombre está en una abierta desobediencia y el comportamiento del ser humano es tan contrario a las páginas de la Sagrada Escritura. Nosotros no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Necesitamos un cambio de corazón. Es el corazón que tiene que ser cambiado. Ese es el punto de partida. Dios comienza a cambiarnos internamente. Los grandes cambios, las grandes reformas que se han producido verdaderamente porque Dios ha comenzado a intervenir en los corazones humanos. Inglaterra estaba en un estado moral, espiritual, social, en una decadencia tremenda. Sin embargo, Dios levanta a Juan y Carlos Wesley
y lo levantan como instrumentos de bendición, encienden fuego de avivamiento. La gente se convertía, se arrepentía de sus malos caminos. Había un poder de convicción donde la gente lloraba su pecado y se amistaba con Dios. Los días de Juan el Bautista, en igual manera, dice, salían de Judea por toda Jerusalén para bautizarse, porque había un poder de convicción tan grande. Se arrepentían y el bautismo era señal de arrepentimiento, señal de arrepentimiento. Nosotros no podemos ayudarnos por nosotros mismos. Si el hombre se pudiera salvar por sí mismo, con su propia fuerza, con sus propias capacidades, entonces Jesucristo, su venida sería en vano. Jesucristo vino con la única esperanza de salvar al ser humano y de liberarlo y de cambiar su forma de vivir. Así como el ángel de la Anunciación dijo a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él será el Salvador de su pueblo. Esta declaración, y como dice el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículo 46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Los sistemas humanos no son la respuesta. Todos los sistemas humanos han fracasado. Todos los sistemas humanos tienen estructuras sociales y necesitan la liberación en Cristo. Por eso para los cristianos la raíz del conflicto está en el poder del pecado, la desobediencia del hombre y la acción de Satanás. Estas fuerzas negativas y demoníacas están activas en todas las sociedades. Y son precisamente estas estructuras sociales que llevan marcado el sello de la injusticia. Porque los países que quieren ser más justos, sin embargo, viven estados de miseria, pero quieren practicar la justicia de otros, pero los grandes líderes viven ellos con una tremenda holganza, con una esplendidez. Entonces, en el plano humano no hay sistema que sea perfecto. Solamente Dios puede cambiar las motivaciones del corazón. Pero sin embargo, en este mensaje, cuando Dios levanta a los profetas y predican el Evangelio y llaman a los hombres al arrepentimiento y llaman a la reflexión seria, siempre ha habido resistencia a la verdad. Y podríamos decir que inclusive en los días actuales también hay resistencia a la verdad. Hay muchos ministros que se incomodan cuando se predica de la pecaminosidad del hombre y de las normas inflexibles de la Biblia. Pero sin embargo la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El humanismo es la filosofía que está pavimentando el camino del anticristo. El mundo va encaminado a ese puerto. El mundo va en esa dirección. Pero nosotros vamos en una dirección opuesta. Nosotros estamos anclados en la palabra. Nosotros tenemos que manifestar el amor a Cristo y predicar a tiempo y fuera de tiempo a rescatar el máximo de hombres y mujeres. Y el máximo de hombres y mujeres que puedan atender al consejo de Dios. Todos, cual más, cual menos. La iglesia de Cristo representada con los diferentes pueblos de la tierra, con los diferentes testigos, hombres y mujeres, testificando a tiempo y fuera de tiempo de la verdad. Dios ha permitido que la pandemia nos haga reflexionar seriamente de nuestro tiempo con Dios, de buscar una revelación fresca a nuestro propio corazón, del mensaje que nosotros como pastores debemos compartir, que nuestro corazón comience a arder con una profunda pasión por las almas perdidas, que el fuego de Dios comience a inundar, a encender nuestros corazones, que podamos ver con los ojos de la fe, con los ojos de Dios, la necesidad que hay en el mundo, la necesidad que hay en muchas personas, la ignorancia y la esclavitud espiritual que hay en muchas vidas. Pero que la única manera es orar con intensidad, es reclamarlo para Dios y es predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo implante en nosotros el sentir de Cristo. Que nosotros nos podamos despojar de todo ropaje religioso. Que podamos despojarnos de todo cuidado de nuestra propia imagen. La imagen propia. La imagen de que la gente piense bien de nosotros, que la gente hable bien de nosotros. Pero a veces ¿a costa de qué?
de transar el mensaje, de no hablar la verdad. Que Dios nos ayude para mantenernos con un corazón agradado a Dios, sintonizado con la verdad. Que tú y yo seamos comunicadores de la verdad. Que nosotros seamos los profetas de Dios, los pastores de Dios, los pastores del rebaño, los que comuniquemos el mensaje de Cristo a las personas. Quieran esto aceptar el mensaje. El mensaje de Dios siempre ha sido resistido. En los días de Jesús, el mensaje de Jesús no fue bien aceptado, fue rechazado. El mensaje de los profetas fue rechazado. Pero sin embargo, tenemos que predicar el mensaje que trae libertad a los hombres, que trae sanidad a los corazones. Volvamos a Ezequiel, el profeta. Este profeta que el Señor le da una comisión de ser atalaya. Este profeta que Dios le da el mensaje, que si no comparte el mensaje, y si el pueblo no comparte el mensaje, el juicio va a caer sobre él. Entonces es un profeta, pero la experiencia del profeta es tremendamente significativa, porque él estaba siendo entrenado como sacerdote. Como sacerdote. Era hijo de sacerdotes. Dice la Escritura que se encontraba en medio de los cautivos junto al río Quebar, en la lejana Mesopotamia, cientos de kilómetros de lo suyo, de su patria. Y 5 años después de la primera deportación, cuando Dios se revela, dice, junto a los cautivos en el río Quebar, y le da un mensaje de autoridad para que lo comparta con su propio pueblo. La vida del profeta Ezequiel estaba centrada en Dios. Tenía una pasión incondicional a Él. Cuando narra que los cielos se abren y tuvo visiones de Dios, tuvo visiones como dice el capítulo 1 del libro de Ezequiel, visión de la gloria de Dios. Y fue una experiencia tan abrumadora que lo paralizó por una semana. Miren lo que dice la Biblia en Ezequiel 3:15. Y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Ezequiel no andaba con rodeos, su mensaje era directo. El pecado es abominación a Dios, es detestable, el pecado ofende a Dios, el pecado apesta, el pecado se torna grosero. Lo único que mantiene al hombre alejado de Dios es el pecado. Es repugnante, pervierte, contamina, provoca la reacción en el corazón de Dios. Dios es amplio en perdonar, Dios es un Dios de misericordia, pero a veces el pecado llega a un límite que su paciencia y compasión se termina y vienen los juicios de Dios. Están claramente expresados en las Sagradas Escrituras. Ahora Ezequiel, desde la óptica de un sacerdote, el pecado que imperaba era la idolatría. La tragedia más grande para los pueblos de la tierra es la idolatría. Pero la idolatría puede de igual manera no ser manifestada con la veneración de ídolos de yeso, de madera, de cobre, de cualquier metal. Sino todo lo que ocupa el lugar que a Dios le pertenece es idolatría. Él no es plato de segunda mesa, Él es el primero. Nuestra prioridad tiene que ser Él. Entonces, ¿qué motiva la acción salvadora de Dios? Dios quiere salvar a los hombres y nosotros tenemos que predicar y tenemos que difundir el mensaje de Cristo para que llegue al corazón de los hombres. Porque un día la gracia redentora llegó a nosotros. El mensaje de salvación llegó a nosotros. Íbamos por la misma senda de perdición, ciegos espirituales, sin luz de Dios. Pero un día alguien nos predicó, alguien nos llevó al templo, alguien nos acercó con el mensaje de Cristo. Alguien nos compartió el mensaje, abrió las páginas de la Biblia para enseñarnos el plan de salvación. Por eso que es lo que motiva a Dios. Y yo quiero terminar con 2 cosas. Vemos la necesidad del hombre, la necesidad humana, de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Si observamos al hombre perdido, ese hombre necesita ser encontrado. Y Dios quiere encontrarle.
Si el hombre está lejos de Dios, necesita ser reconciliado. Si el hombre se siente culpable y condenado por los actos que ha cometido, necesita perdón. Y en Dios, Él es amplio en perdonar. Si el hombre tiene un corazón sucio y siente que las tinieblas han abrazado su vida, recuerde, Él le ofrece luz a mirar, un camino de luz, porque Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Si usted está enfermo, hay sanidad en Jesucristo. Si usted está perdido, usted puede encontrar el camino que es Cristo mismo. Y quiero decir que si usted reconoce su propia condición, pero a la vez usted se pone y empatiza con lo que Dios dice en su palabra, usted va a encontrar que Dios es amor, que Dios es compasión, que es amplio en perdonar, que Él es todo sabio y que desea conducir su vida en el camino de la bendición, que su vida puede ser restaurada, que usted puede celebrar una vida nueva y que Dios se pueda alegrar y regocijar cuando usted regresa a Él. Porque el contentamiento que viene al corazón de Dios es cuando un pecador se arrepiente. Dice, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No por 99 justos, sino uno, el pecador, y así lo dice. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en los cielos. Hay alegría. Dejemos que el bisturí del Señor saque toda maldad. Permitamos que el Espíritu Santo encienda nuestros corazones y que nosotros podamos sembrar en el corazón de otras personas este mensaje de salvación y de esperanza. El pecado nos aleja de Dios. Sin embargo, una vida consecuente en nuestra fe nos acerca a Él. Uno se regocija como pastor cuando escucha los testimonios de hermanos que inclusive invierten Biblia y literatura para sembrar el corazón de otras personas, para tener acercamiento a Dios. Una llamada telefónica, un WhatsApp, un mensaje animando a las personas que se conviertan a Cristo, confrontándonos con el mensaje de Dios. Recordemos, oremos al Señor para que Dios nos haga suficientemente sensible la hora, el momento adecuado que tenemos que compartir el mensaje de salvación. La perspectiva del Evangelio frente a los problemas del mundo. Los problemas no serán disipados a menos que el hombre se encuentre con Dios. El poder del Evangelio es para salvación y cuando el hombre experimenta la salvación, la reconciliación, la restauración, la sanidad, entonces el hombre asume un comportamiento coherente de acuerdo a las páginas de la Biblia. Y eso va a ayudarnos verdaderamente a enfrentar las situaciones adversas con una mente positiva, sabiendo que no estamos solos, que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Dios le bendiga.